Listo, doctor. Buenos días, buenas noches. Somos el grupo H y vamos a desarrollar la unidad 4 de delitos y cuasi delitos en cuatro ejes. Uno, su diferenciación. Dos, particularidades del cuasi delito. Tres, culpa y dolo. Y cuatro, responsabilidad y reparación. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición y diferenciación entre delitos y cuasi delitos. El punto de partida es el artículo 1453 del Código Civil, que enumera las fuentes de obligaciones. Junto al contrato y el cuasi contrato que estudiamos en las unidades anteriores, aparece una fuente autónoma, hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en delitos y cuasi delitos. La norma matriz de la unidad es el artículo 2214. Quien ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes. Aquí conviene una precisión en el código que no define el delito ni el cuasi delito civil. La distinción que construye desde el artículo 29, el delito civil es el hecho ilícito doloso cometido con intención positiva de dañar. En cambio, el cuasi delito es el hecho ilícito culposo, en el que el daño proviene de negligencia, imprudencia o falta de previsión. No lo confundamos con el delito civil con el delito penal. El penal se estructura sobre tipicidad y termina en una pena. El civil se estructura sobre un daño y termina en una reparación. Por eso mismo, por eso hay un mismo hecho que puede generar ambas responsabilidades de forma simultánea. Ahora bien, ¿qué se gana con esta distinción? Menos de que lo parece, porque el artículo 2214 asigna a ambos las consecuencias de indemnizar. En materia extracontractual, la medida de la indemnización es la extensión del daño y no un grado de culpa del autor. La única excepción expresamente prevista se encuentra en el artículo 2230, que dice: cuando la propia víctima se expuso imprudentemente al daño, sobre esa base, mi compañera Melissa desarrollará las particularidades del cuasi delito. Muchas gracias. Gracias, compañero. El cuasidelito es el hecho ilícito que causa daño sin ánimo de dañar y concentra la enorme mayoría de los litigios civiles por responsabilidad, tales como accidentes de tránsito, mala praxis y siniestros industriales. Para que se configure deben concurrir cuatro elementos, que es la capacidad delictual, un hecho culposo, tanto de manera de acción o de omisión, un daño cierto y el nexo causal entre ambos. Sobre la capacidad, el artículo 2219 establece que no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años, ni las personas con trastornos mentales, ya que responden quienes los tienen a su cargo si puede imputárselas negligencia. Entre los 7 y los 17 años queda la prudencia del juez determinar si el menor actuó con discernimiento y el artículo 2218 aclara que el ebrio responde del daño causado por su delito o cuasi delito. El código organiza los cuasidelitos en tres grupos. El primero, que es el hecho propio. Este quiere decir que la regla general del artículo 2229, que es que todo daño imputable a malicia o negligencia de otro debe de ser reparado por este, con casos especiales como las explosiones, el disparo imprudente de un arma de fuego y en el numeral quinto, los productos defectuosos puestos en circulación. El segundo, el hecho ajeno. Los padres, tutores, jefes de colegios, artesanos y empresarios responden por quienes están bajo su cuidado, conforme al artículo 2220. Tercero, el hecho de las cosas. La ruina del edificio por falta de reparaciones, en el artículo 2223, los daños causados por animales, en el artículo 2226, el animal fiero inútil por la guarda,
en el artículo 2227, donde el tenedor responde siempre y la cosa que cae de la parte superior de un edificio, en el artículo 2228. Para concluir esta parte, dos reglas. El artículo 2217 impone solidaridad cuando el hecho es cometido por dos o más personas, salvo las excepciones en los artículos 2223 y 2228. Y el artículo 2236 concede acción popular frente al daño contingente que amenaza a personas indeterminadas. Una función preventiva, no solo reparadora. Con esto, cedo la palabra a mi compañero Jonathan, quien nos hablará sobre la culpa y el dolo. Bueno, gracias, compañera Melissa. Ambas exposiciones anteriores son sobre el de acción está obviamente asociado al artículo 29 del Código Civil. La ley distingue tres especies de culpa: la culpa grave o larga, que consiste en no manejar los negocios ajenos ni con el cuidado que emplean las personas negligentes en los propios. El mismo artículo advierte que en materias civiles esta culpa equivale al dolo. La culpa leve de la diligencia de los hombres emplean ordinariamente, cuyo estándar es el buen padre de familia, cuando la ley dice culpa sin calificar, que se refiere a esto. Y la culpa levísima, falta de falta de la esmerada diligencia de un hombre. El mismo artículo 29 define al dolo como la intención positiva de irrogar injuria a la persona propietaria. Aquí hay algo que suele omitirse. Esta graduación tríptica opera sobre todo en sede contractual, donde el artículo 1563 lo distingue según quién lo beneficia en el contrato. La sede extracontractual se responde a toda culpa, incluso de la lesiva, porque el deber no debe dañar en general. ¿Y cómo se prueba? La regla es que la víctima acredite culpa, daño y lexo sexual. La excepción es la jurisprudencia sobre las actividades de alto riesgo. En el caso del comité del Delfina Torres, viuda de Concha contra Petroecuador, resuelto en la primera sala de lo civil y mercantil de la Corte Suprema del 29 de octubre de 2002, publicada en el Registro Oficial 43 del 19 de marzo de 2003. Se acogió la teoría del riesgo, culpa presumida, invirtiendo la carga de la prueba. El demandado solo se exoneró probando por fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero o culpa exclusiva de la víctima. En cuanto al dolo, su efecto principal es agravar la extensión del daño resarcible, conforme al artículo 1574, que mi compañero Carlos expondrá con la responsabilidad contractual, extracontractual y reparación. Muchas gracias. Eh, Gracias, compañero Jonathan. Ahora, ambas responsabilidades persiguen reparar, pero difieren en su origen y en su régimen. Por un lado, la contractual nace del incumplimiento de una obligación preexistente. El artículo 1561 hace del contrato una ley para los contratantes y el 1562 exige ejecutarlo de buena fe. En cambio, en la extracontractual nace de la infracción del deber general de no dañar y su norma es el artículo 2214. De aquí tenemos cuatro diferencias. La primera, en la culpa. En lo contractual está graduada por el artículo 1563 y en lo extracontractual se responde de toda culpa. La segunda diferencia es en la mora. El deudor contractual debe ser constituida en mora conforme al artículo 1567, mientras que en el ilícito civil la indemnización se debe desde que el daño se produce. La tercera diferencia es en la extensión. El artículo 1572 comprende daño emergente y lucro cesante, pero el 1574 limita al deudor de buena fe a los perjuicios previstos o previsibles al tiempo del contrato. Si hay dolo, responde de todos los que sean consecuencias inmediata o directa. Y la cuarta diferencia es la prescripción.
4 años desde la perpetración del acto, según el artículo 2235, frente a los 10 años de la acción ordinaria del artículo 2415. Ahora, por la reparación aspira a ser integral. Comprende el daño emergente y el lucro cesante, y también el daño moral. El artículo 2231 lo reconoce frente a las imputaciones injuriosas, y el 2232 lo extiende a la difamación, las lesiones y los sufrimientos físicos o psíquicos, dejando la cuantía a prudencia del juez. El artículo 2233 reserva la acción a la víctima o su representante. Y por último, en el plano constitucional, el artículo 396 de la Constitución declara objetiva la responsabilidad por daños ambientales. De lo que hemos expuesto, en síntesis, tenemos que el delito y el cuasidelito civil son fuente autónoma de obligaciones que se distinguen por el dolo y la culpa, pero ambas convergen en un mismo efecto, que es la reparación integral del daño. Muchas gracias.